El 16 de noviembre de 2004, Mitra Sim-Janoska, de 64 años, desapareció después de visitar un mercado de carne en su ciudad natal de Kitsevo, en Macedonia del Norte. Menos de 2 meses después, el 12 de enero del año siguiente, la policía encontró su cadáver. Había sido estrangulada, atada, torturada y violada, pero solo llevaba muerta unas 2 semanas, lo que significaba que había estado prisionera en algún lugar y torturada continuamente durante bastante tiempo. Casi 3 años después, en noviembre de 2007, Yubika Lokoska, de 56 años, desapareció mientras caminaba por casi la misma ruta que la asesinada Mitra. Ella también fue encontrada a principios del año siguiente, habiendo recibido un trato muy similar al de Mitra. Luego, en mayo de 2008, Sivana Temokoska, de 65 años, recibió una llamada diciendo que su hijo había sido hospitalizado. Desapareció camino al hospital y más tarde se reveló que su hijo estaba en perfecto estado de salud. Su cuerpo fue encontrado unos días después. A diferencia de las 2 víctimas anteriores, había sido atada con cordones telefónicos antes de ser torturada, violada y estrangulada. La policía macedonia estaba desconcertada por los asesinatos. No había evidencia forense cooperativa en la escena, lo que significaba que el asesino no tenía condenas previas, y las únicas conexiones entre las 3 mujeres eran que todas trabajaban como limpiadoras para una colección de diferentes agencias temporales. Aparte de eso, no había motivo, evidencia ni forma de saber quién podría ser el asesino. Sin duda era un caso interesante y a medida que se difundía entre la gente de Kitsevo que tenían un posible asesino en serie en medio, comenzó a cundir el pánico. Los asesinatos también llamaron la atención de un periodista de 56 años llamado Vlado Taneski, un reportero veterano que había pasado su carrera en 2 de los periódicos más prestigiosos de Macedonia. Vlado comenzó su propia investigación privada sobre los asesinatos, detallando su trabajo en una serie de artículos que fueron publicados en medios como Nova Makedonija y Utrinski Vesnik. El público macedonio quedó cautivado por los artículos y durante un tiempo, parecía que Vlado podría realmente descubrir la identidad del hombre al que llamaban el monstruo de Kitsevo. Para ellos, Vlado era un héroe, con los artículos convirtiéndolo en una sensación nacional y revitalizando lo que había sido una carrera en declive. Sin embargo, durante la lectura de uno de los artículos, un detective de homicidios macedonio notó algo extraño. De hecho, los artículos estaban muy bien escritos y eran extremadamente precisos, pero para el detective, parecían un poco demasiado buenos. Vlado tenía un nivel de detalle que solo podría haber obtenido leyendo los expedientes del caso, y compartir tales documentos con un periodista constituía o una incompetencia grave o posible corrupción entre los oficiales a cargo. Se realizó una extensa investigación, pero no se pudo encontrar la fuente de la filtración. De hecho, la seguridad de la información que rodeaba la investigación era absolutamente hermética. Y entonces a un oficial se le ocurrió una segunda explicación de por qué Vlado Taneski sabía tanto sobre los asesinatos, una que tenían que explorar sin importar lo impensable que fuera. En junio de 2008, Vlado recibió la visita de un par de detectives de homicidios que deseaban discutir sus artículos con él. Estaba más que dispuesto a responder sus preguntas, creyendo que su trabajo en realidad estaba ayudando a capturar al asesino. Y de alguna manera eso fue exactamente lo que sucedió, porque cuando la policía le preguntó a Vlado cómo sabía que el asesino había usado un cordón telefónico para atar a sus víctimas, el periodista guardó silencio. Se le explicó que solo los detectives que investigaban estaban al tanto de esta información, y a menos que pudiera señalar al oficial colaborador, Vlado tenía algunas explicaciones serias que dar. Cuando no pudo justificar de dónde había sacado tal conocimiento, la policía le pidió que proporcionara una muestra de ADN para utilizarla en la investigación en curso. Le aseguraron a Vlado que se usaría para descartarlo de la investigación y que si no tenía nada que ocultar, no tenía de qué preocuparse. Pero Vlado sí tenía algo que ocultar, porque cuando las fuerzas del orden compararon el ADN de Vlado con una muestra tomada de los cadáveres de las víctimas, resultó coincidente. La policía finalmente había descubierto la identidad del monstruo de Kitsevo, y era el propio Vlado Taneski. Tras el arresto de Vlado, la policía construyó una imagen de un hombre cuyo agudo declive lo había llevado a la locura violenta.
En los 18 meses antes de que tuviera lugar el primer asesinato, el padre de Vlado se había quitado la vida. Su madre había sufrido una sobredosis accidental de medicamentos recetados y él había sido despedido de su trabajo. Además, él y su esposa aparentemente se separaron cuando ella se mudó a la capital macedonia de Skopje. Luego, la policía se trasladó a registrar la casa de vacaciones de la familia Taneski, una cabaña en el campo donde solían pasar los veranos. Fue allí donde la policía descubrió un gran escondite de material para adultos, cuerdas y cordones que se usaron para atar a las víctimas y objetos pertenecientes a las mujeres que Vlado había asesinado. Sin embargo, en un giro extraño, la policía también descubrió que la madre de Vlado había trabajado como limpiadora durante la mayor parte de su vida adulta, la misma profesión que compartían sus víctimas. Esto añadió un apéndice extremadamente inquietante a la investigación, abriendo la posibilidad de que Vlado hubiera sufrido una ruptura mental completa y había apuntado a las mujeres porque se parecían o incluso olían como su madre. Las fuentes también sugirieron que había tenido una relación tensa con ella, algo de lo que su esposa y amigos estaban casi totalmente inconscientes. La policía macedonia también planeaba interrogar a Vlado sobre la desaparición de Gorica Pavlevsky, una limpiadora jubilada de 73 años, que había ocurrido en mayo de 2003. Pero tras su traslado a la prisión de Tetovo, Vlado fue encontrado muerto en su celda el 23 de junio. Al parecer, se había ahogado en un cubo de plástico con agua, su único medio para quitarse la vida. Fue un final anticlimático para una historia que había sacudido a la sociedad macedonia, la idea de que un hombre estaba tan desesperado por el respeto y la admiración de sus compañeros que literalmente mataría por ello, y que de alguna manera, en el transcurso de su campaña violenta de asesinatos y engaños, terminó apuntando a mujeres que le recordaban a su propia madre. Nacida el 23 de marzo de 1987 en Trelleborg, Suecia, Kim Isabel Laval soñaba con una carrera en el periodismo. Más tarde en la vida, ese sueño se realizaría cuando fue aceptada para estudiar relaciones internacionales en la London School of Economics. Con sus perspectivas de carrera fortalecidas, continuó sus estudios de periodismo y relaciones internacionales en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Kim regresó a Dinamarca con una de las credenciales periodísticas más prestigiosas del mundo, estableciéndose en la capital, Copenhague, con su novio, Ole Stove. Fue allí donde comenzó a escribir artículos para algunos de los medios de comunicación más populares del mundo, como The Guardian, The New York Times, Vice y Time Magazine, y ganó el premio Hansel Mead al mejor reportaje digital en marzo de 2016. Era una mujer destinada a alcanzar la cima de la carrera periodística, pero el 10 de agosto de 2017 recibió un mensaje de texto que desencadenó una cadena de eventos que terminaría con su prematura muerte. El mensaje era del empresario danés Peter Madsen, un hombre conocido por la fabricación de submarinos. Kim había solicitado una entrevista con Peter a principios de ese año, y el mensaje era Madsen aceptando esta solicitud. Sin embargo, había una condición especial. La entrevista tendría que realizarse a bordo de su submarino personal, el UC-3 Nautilus. Kim aceptó sus términos, organizando una entrevista de 2 horas bajo el mar Báltico que tendría lugar alrededor de las 7 p.m. Kim se reunió con Madsen a la hora acordada, abordaron el Nautilus y partieron para realizar la entrevista. El personal de Madsen esperaba su regreso alrededor de las 9:30 p.m. de esa noche, pero cuando el submarino no salió a la superficie como se esperaba, tanto el personal de Madsen como los seres queridos de Kim pidieron a la policía local que lanzara una operación de rescate. Medio centenar de equipos de búsqueda y rescate de diferentes servicios unieron sus recursos, y poco después de las 10:30 de la mañana siguiente, el Nautilus fue avistado al sureste del faro de Drogden, en la bahía de Køge. Peter Madsen fue rescatado y se encontraba en buen estado de salud. Kim Wall, por otro lado, no se encontraba por ninguna parte. Cuando se le preguntó a Peter dónde estaba Kim, aparentemente estaba devastado al informarles que había fallecido por heridas resultantes de una falla mecánica catastrófica. La policía danesa lo arrestó de inmediato por cargos de homicidio involuntario por negligencia, y durante su interrogatorio,
Madsen admitió que había encontrado su muerte tan angustiante que había arrojado su cuerpo desde el submarino y que probablemente aún estaba flotando en el mar Báltico. Al principio, por trágico que fuera, la historia de Madsen parecía encajar, pero todo cambió cuando se realizó un análisis adecuado del submarino. Los ingenieros mecánicos que buscaron identificar la razón detrás de la falla mecánica, básicamente no encontraron ninguna. Para ellos, no solo no podían entender cómo alguien había muerto por los daños existentes, sino que casi parecía que alguien había intentado deliberadamente sabotear el submarino desde dentro, mientras estaba en el agua. Cuando se presentó esta hipótesis a Madsen, y a pesar de la abrumadora evidencia en contrario, negó rotundamente haber hundido deliberadamente su propio submarino de $200,000. Y así, la policía se enfrentó a dos preguntas clave. ¿Por qué un hombre destruiría una propiedad personal tan costosa? ¿Y dónde estaba el cuerpo de Kim Wall? Al final, la respuesta a ambas preguntas aparecería en la playa al suroeste de Amager, 11 días después de su desaparición. En la mañana del 21 de agosto de 2017, un ciclista que pasaba por allí se horrorizó al descubrir un torso humano desmembrado en la playa. Una autopsia encontró 15 heridas de arma blanca, en su mayoría en la región de la ingle del cadáver, mientras que un equipo de buzos suecos recuperó más tarde 2 bolsas de plástico cercanas, cada una conteniendo una cabeza, un par de piernas, algunas prendas de vestir y un cuchillo manchado de sangre. Poco tiempo después, se encontró una sierra en la misma franja de playa, lo que solo añadió a las siniestras implicaciones. Al principio, la policía no esperaba que el cuerpo fuera el de Kim, ya que Madsen había declarado que arrojó su cuerpo al agua sin tocarlo, pero no mencionó en absoluto que se había tomado el tiempo de desmembrarla antes de lanzar las piezas al mar. En una audiencia judicial del 5 de septiembre, Madsen afirmó que Kim había muerto tras ser golpeada en la cabeza por una tapa defectuosa y que todo había sido simplemente un horrible accidente. Sin embargo, Madsen no estaba al tanto de que la policía danesa no solo había incautado y evaluado su computadora personal, sino que también había estado en contacto con varias exnovias, algunas de las cuales tenían testimonios incriminatorios para compartir con el tribunal. La policía declaró que, mientras revisaban los archivos y carpetas del disco duro de Madsen, habían encontrado una serie de películas snuff gráficamente perturbadoras, algunas de las cuales incluían decapitaciones. Sus exnovias testificaron que Madsen era extremadamente violento en la cama y que personalmente lo habían visto obtener gratificación al ver videos de ejecuciones, pero sin lugar a dudas, la peor evidencia presentada fue el hecho de que la ropa interior de Kim Wall, la misma que llevaba la noche en que murió, fue encontrada en secreto entre las pertenencias de Madsen. Madsen no tenía absolutamente ninguna explicación de por qué era así, y el caso estaba destinado a ir a juicio. A pesar de las afirmaciones de Madsen de que Kim había muerto como resultado de un trauma cerebral masivo, la autopsia realizada en su cabeza severa no encontró evidencia de daño por un objeto contundente. Madsen luego cambió su historia, admitiendo haberla desmembrado, pero solo después de que ella muriera como resultado de un horrible accidente. Continuó afirmando que podría haber sido envenenada por una fuga de gas venenoso, pero nuevamente la autopsia no encontró rastros de gases de escape en sus pulmones. A principios de 2018, Madsen fue oficialmente acusado de varios delitos, incluidos asesinato, manejo indecente de un cadáver y agresión. También se insinuó que Madsen había torturado extensamente a Kim antes de darle el golpe final, y había una gran cantidad de evidencia para respaldar esta afirmación. Tanto es así que, el 25 de abril, Peter Madsen fue condenado por los 3 cargos y sentenciado a cadena perpetua. Peter mantuvo su inocencia hasta septiembre de 2020, cuando se lanzó un documental en el que admitió completamente haber asesinado a Kim Wall. Pero menos de un mes después, Madsen escapó brevemente de la prisión al amenazar a un psicólogo de la prisión con una pistola y un cinturón de bombas falsos. Sin embargo, cuando se determinó que los objetos eran una mera farsa, Madsen fue rodeado y arrestado nuevamente a solo 500 metros de los muros de la prisión. Amigos y colegas de todo el mundo quedaron atónitos al escuchar sobre el horrible asesinato de Kim, y a medida que salía a la luz la magnitud de la maldad de Madsen, el mundo se sintió asqueado tanto por su depravación como por sus intentos de eludir la justicia. Tras su muerte,
Los amigos y la familia de Kim iniciaron el fondo conmemorativo Kim Wall, una fundación destinada a financiar a reporteras que cubren historias de valor cultural, y en octubre de 2017, Kim fue nominada póstumamente para el premio de logro sobresaliente de Prix Europa. La comunidad periodística sintió que era lo mínimo que podían hacer para honrar a una mujer dispuesta a correr riesgos para obtener la verdad, asegurando que, mucho después de que su asesino fuera olvidado, Kim sería recordada con cariño por aquellos que desearan seguir sus pasos. Nacido en Angola Portuguesa el 5 de octubre de 1945, un joven Carlos Antonio Castro tenía una pasión por la poesía, y su amor por la palabra escrita evolucionó hacia un interés lúdico pero intenso por el periodismo. Con solo 15 años, Carlos se mudó a la capital angoleña de Luanda para comenzar su carrera como reportero, y su estrella ascendió gradualmente hasta convertirse en una de las personalidades televisivas más destacadas del mundo de habla portuguesa. Carlos trabajó en los medios de comunicación durante 35 años, principalmente cubriendo chismes y historias de celebridades ligeras. Sin embargo, a principios de 2011, la rica y extensa vida de Carlos llegaría a un final oscuro y violento, sorprendiendo a la comunidad periodística en general y rompiendo el corazón de decenas de miles de admiradores. Durante su vida, Carlos Castro rompió muchas grandes historias sobre músicos, actores y otras celebridades. Quizás su historia más grande fue la suya propia. Verás, en 1990, Carlos fue una de las primeras celebridades de habla portuguesa en declararse abiertamente gay, y fue quizás una de las primeras en el mundo en hacerlo en televisión en vivo. Más tarde, dijo que ser libre para revelar el lado femenino de su personalidad era algo que le traía mucha alegría. Pero, dado lo abiertamente masculina que puede ser la cultura latina, también lo encontró extremadamente difícil. Afortunadamente, la aceptación de gays y lesbianas aumentó fenomenalmente a lo largo de finales de los 90 y principios de los 2000, y para 2011, el hombre de 65 años estaba públicamente en una relación con el modelo masculino de 21 años, Renato Seabra, quien había sido concursante en el reality show portugués En Busca del Sueño. Pero no todo estaba bien en la incipiente relación, como todos estaban a punto de descubrir. Justo después de Navidad de 2010, Carlos y Renato decidieron volar a la ciudad de Nueva York para ver algunos espectáculos de Broadway y pasar la víspera de Año Nuevo en Times Square. Para algunos observadores, la pareja parecía muy enamorada, pero el amigo cercano y editor de periódicos Luis Pires luego declararía que había habido alguna fricción entre los dos hombres hacia el final del viaje, pero nada que sugiriera que algo horrible estaba a punto de suceder. El viernes 7 de enero, Carlos y Renato habían planeado ver un musical durante la tarde antes de reunirse con la exesposa e hija de Pires en el Hotel Intercontinental. Las mujeres esperaron bastante tiempo en el vestíbulo del hotel, mucho después de la hora en que la pareja debía llegar, pero en lugar de llegar ambos hombres, solo Renato apareció en el vestíbulo. Según el hombre, Renato se acercó a ellas con una mirada aturdida en el rostro, y cuando le preguntaron dónde estaba Carlos respondió: «Carlos nunca dejará el hotel otra vez». Fue algo escalofriantemente críptico de decir, y cuando Renato aparentemente desapareció de su vista, las dos mujeres se apresuraron a informar a la seguridad del hotel. Poco después de las 7 p.m. de esa noche, la seguridad del hotel entró en la habitación de Carlos y encontró nada menos que una escena de horror. Carlos había sido golpeado hasta la muerte y parecía que alguien había utilizado una computadora portátil y una botella de vino como armas homicidas. Pero quizás lo más horripilante fue el hecho de que alguien lo había castrado usando el sacacorchos de un abridor de botellas. El mismo sacacorchos también se había utilizado para arrancarle uno de los ojos a Castro, pero un médico forense declaró que su muerte fue causada por heridas de impacto contundente en la cabeza y compresión del cuello, y que no era posible determinar si fue mutilado antes o después de morir por las heridas en la cabeza. Obviamente, el NYPD estaba muy enfocado en hablar con Renato Seabra, pero cuando lo rastrearon, descubrieron que estaba en el centro hospitalario St. Luke's Roosevelt, después de intentar cortarse las muñecas. Después de ser detenido,
Se le realizó una evaluación psiquiátrica en el centro hospitalario Bellevue, pero dado que se le consideraba una persona de interés, todo esto se hizo bajo la atenta mirada de la ley. Cuando fue declarado mentalmente apto para ser interrogado, Renato sorprendió a los oficiales presentes al confesar el asesinato de Carlos. No había intentado quitarse la vida por el dolor, había intentado suicidarse para evitar tener que pagar por lo que había hecho. Sería fácil asumir que lo que sucedió entre Carlos y Renato fue una pelea de amantes, una discusión apasionada que salió horriblemente mal. Pero cuando se le preguntó por qué había matado a su amante, Renato le dijo a la policía que había asesinado a Carlos en un intento de deshacerse de sus propios demonios homosexuales. Durante el resto de la entrevista policial, Renato parecía estar actuando de manera extremadamente errática, casi como si estuviera trabajando para hacer una defensa por locura. Sin embargo, después de asegurar los teléfonos celulares de ambos hombres, quedó claro que la pareja había estado discutiendo por la aparente falta de disposición de Carlos a gastar dinero en su novio mucho más joven. A la luz de esa nueva evidencia, la policía acusó a Renato de asesinato en segundo grado y, dado que ya había confesado, no hubo juicio. En su lugar, el caso fue entregado al fiscal del distrito del condado de Nueva York, quien recomendó que Renato recibiera la pena máxima de 25 años a cadena perpetua. Para enero de 2013, Renato Seabra ya no era Renato Seabra. Era simplemente el prisionero 13, A0056 en la instalación correccional de Clinton en Dannemora, Nueva York. De acuerdo con su última voluntad y testamento, la hermana de Carlos Castro esparció sus cenizas en los túneles del metro que corren bajo Broadway. Resulta particularmente inquietante que, a pesar de que el viaje de Carlos a Nueva York fue un sueño hecho realidad para él, fue uno del que ni él ni Renato regresarían jamás a casa. Nacido el 5 de octubre de 1948 en el Hospital Walter Reed, en Washington, D.C., John Clay Walker crecería para enlistarse en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y sería dado de baja honorable después de ser herido 2 veces en Vietnam, un sacrificio que resultó en que le otorgaran 2 corazones púrpura. John luego aprovechó el GI Bill para obtener una licenciatura en periodismo de la Universidad de Minnesota en 1976. Después de su graduación, John pasó la mayor parte de los años 70 y 80 trabajando como reportero y fotógrafo para varios periódicos pequeños en Minnesota e Iowa. Pero luego, en 1983, John y su familia se mudaron a México para que John pudiera seguir una carrera como novelista a tiempo completo. John se había enamorado de la música, la cultura y la comida mexicanas, y la noche del 30 de enero de 1985, John decidió llevar a un amigo suyo a cenar al centro de Guadalajara. Los 2 hombres habían disfrutado de una buena cantidad de tequila y oyeron el sonido de música animada, proveniente de un lugar que parecía particularmente acogedor. John y su amigo Albert Radelat entraron en el edificio y comenzaron a buscar la fuente de la música. Pero al tropezar con una gran fiesta privada en una habitación trasera del edificio, encontraron que la bienvenida no fue nada cálida. Verás, John y Albert no habían entrado en una fiesta cualquiera. Habían entrado en la fiesta privada de Rafael Caro Quintero. En el momento de la fiesta, Rafael Quintero era uno de los narcotraficantes más ricos y peligrosos del mundo. Cofundó el Cártel de Guadalajara y era hermano de Miguel Caro Quintero, fundador y ex líder del Cártel de Sonora. Quintero también era sospechoso del secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, quien había sido asesinado como venganza por las autoridades que incautaron alrededor de $160 millones en marihuana del cartel de Quintero. John Clay Walker y su compañero estudiante Albert Radelat habían tropezado con Quintero en un momento en que él estaba en el punto álgido de su paranoia hacia las fuerzas del orden. Su entrada fue como un momento de interrupción, ya que todos los asistentes se volvieron para mirarlos, algunos con miradas aterradoras y otros con miradas furiosas. Ambos hombres intentaron excusarse, pero era demasiado tarde. La paranoia de Quintero no le permitía dejarlos ir. John y Albert fueron arrastrados a un almacén en el lugar de la fiesta, donde fueron golpeados, interrogados y luego torturados, con una variedad de utensilios de cocina, incluyendo un picahielos y un tenedor para barbacoa. Ninguno de los hombres confesó ser agente de la DEA, pero en la mente de sus interrogadores,
Las placas de identificación del cuerpo de Marines de John eran suficientes para marcarlo como un agente de los Estados Unidos. Los miembros del cartel luego intentaron matar a ambos hombres usando traumatismos contundentes. En el caso de John tuvieron éxito, pero en el caso de Albert, no. Y él seguía vivo cuando los hombres fueron envueltos en manteles y llevados al Parque San Isidro Mazatepec, donde se cree que fue enterrado vivo. Solo unos meses después, Quintero fue arrestado en una mansión en Costa Rica y extraditado a México en relación con el asesinato de Kiki Camarena. Un jurado de sus pares lo declaró culpable y fue sentenciado a 40 años de prisión. Tras su encarcelamiento, el cártel de Guadalajara de Quintero se desmoronó a principios de los años 90, y sus líderes restantes pasaron a establecer sus propias organizaciones de tráfico de drogas, incluido el cártel de Sinaloa, que cayó bajo el control del infame Joaquín El Chapo Guzmán. 6 meses después, y siguiendo la información obtenida del arresto de Quintero, los cuerpos de Albert Radelat y John Clay Walker fueron recuperados de la tumba poco profunda cerca de San Isidro. No está claro dónde fue enterrado Albert, pero John fue enterrado en el Cementerio Nacional de Fort Snelling en Minneapolis, Minnesota, de acuerdo con lo que sus seres queridos creían que él hubiera querido. Nacido el día de Año Nuevo de 1934, Alan Harrisonburg nació en una familia judía en Chicago, Illinois. Después de graduarse de la escuela secundaria, Alan asistió a la universidad en Denver, Colorado, y se convirtió en la persona más joven en aprobar el examen de la barra del estado de Illinois a los 22 años. Mientras practicaba la abogacía, Alan decidió abrir una tienda de ropa en el centro de Denver, donde conoció al presentador de radio Lawrence Gross. Gross quedó impresionado con la pasión y elocuencia de Alan, y lo invitó a su programa para lo que sería la primera de muchas apariciones como invitado. Cuando Gross se mudó a San Diego tras recibir una oferta de trabajo lucrativa, insistió en que Alan fuera nombrado su reemplazo. Alan luego se trasladó de un trabajo en la radio a otro, antes de finalmente establecerse en KOA de Denver, donde debutó el 23 de febrero de 1981. El programa de Alan en KOA, centrado en la política, se transmitía en 30 de los 50 estados de América, e incluía a menudo debates bastante acalorados entre Alan y los oyentes que llamaban. Alan era conocido por su apasionada defensa de los valores liberales y solía organizar debates en vivo con supremacistas blancos autoproclamados, incluido el autor de un libro titulado La muerte de la raza blanca. Estos debates no eran exactamente clínicos y generalmente terminaban con el interlocutor colgando mientras Alan los reprendía por sostener opiniones tan abominables. Pero el desmantelamiento de tales individuos llenos de odio resultó extremadamente popular entre aquellos que elegían juzgar por el carácter y no por el color de la piel. Luego, en marzo de 1982, Alan organizó una entrevista con una mujer llamada Ellen Kaplan, miembro del movimiento radical de izquierda LaRouche. Kaplan había estado recaudando fondos en el Aeropuerto Internacional de Newark cuando vio nada menos que al exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, caminando por el aeropuerto con su esposa Nancy. Kissinger se dirigía a Boston para someterse a una cirugía cardíaca, y cuando Kaplan se le acercó le gritó: ¿Duermes con niños en el Hotel Carlisle? Nancy Kissinger se enfureció. Agarró a Kaplan por el cuello y le gritó: ¿Quieres que te golpee? Antes de ser arrastrada por su esposo y sus guardaespaldas. Posteriormente, Kaplan anunció públicamente que presentaría cargos, prometiendo convertir a los Kissinger en motivo de burla. Sin embargo, un juez municipal de Newark absolvió a la SRA Kissinger, proclamando que su respuesta fue razonable, espontánea y algo humana, y que, dado que no se había producido ninguna lesión, no había caso para llevar a juicio. Naturalmente, Kaplan estaba furiosa con el resultado y estuvo más que feliz de ir al programa de radio de Alan Berg para condenar la injusticia percibida. Sin embargo, cuando Kaplan llamó, Alan saltó. En lugar de dejarla hablar, la atacó como un ser humano vil y deseó que Nancy Kissinger le hubiera dado un golpe. Kaplan colgó después de unos pocos minutos,
y Alan pasó casi todo el programa de ese día dándole lo que él creía que era una reprimenda bien merecida. Sus diatribas fueron tan virulentas e incesantes que la estación de radio recibió quejas de personas que se autoproclamaban neutrales políticamente. Alan tomó la crítica con calma y comenzó a moderar su estilo de debate hasta que fue considerablemente más razonable. Pero la vasta publicidad que recibió la llamada de Kaplan atrajo la atención de más que solo fanáticos de la discordia política intensa, y para algunos, marcó a Alan como el portavoz de ideas que aborrecían amargamente, tanto que estaban dispuestos a matar por ello. Poco después de las 9:30 p.m., del 18 de junio de 1984, Alan regresó a su casa en Adams Street después de cenar con su exesposa. Berg estacionó su Volkswagen Beetle negro, apagó el motor y salió a la cálida noche de Denver, pero al hacerlo, una ráfaga de disparos automáticos atravesó su cuerpo con 12 balas. Unos días después de su muerte, el exproductor de Alan le dijo a la policía que creía que Alan estaba en lo que él llamaba una lista de asesinatos. Alan había recibido varias amenazas de muerte de personas que se autoproclamaban supremacistas blancos y neonazis, que estaban furiosos porque había desafiado las creencias de su movimiento en la radio en vivo. Una de esas amenazas era de una persona completamente desquiciada que creía que los judíos descendían de Satanás, con la misma nota prometiendo que Alan no duraría mucho en este mundo, dado que el asesinato era obviamente el asesinato de una destacada personalidad de los medios políticos. El FBI decidió hacerse cargo de la investigación y rápidamente rastreó los casquillos de bala del arma homicida hasta un complejo controlado por un grupo conocido como La Orden. Fundada en septiembre de 1983, La Orden fue la creación de Robert Howe Matthews, con las primeras reuniones del grupo teniendo lugar en su granja cerca de Medellín, Washington. El objetivo principal del grupo era derrocar al gobierno federal de los Estados Unidos. Se nombró en honor a un grupo terrorista ficticio en la novela de William Luther Pierce, Los diarios de Turner. El objetivo secundario de La Orden incluía el establecimiento de una patria solo para blancos en el noroeste de los Estados Unidos, pero para lograr tal objetivo, creían que necesitaban eliminar a varias figuras políticas influyentes, entre las cuales se encontraba Alan Berg. Después de asaltar el complejo de La Orden, el FBI arrestó a un hombre llamado Bruce Pierce, quien se descubrió que era el mismo asesino que había sido enviado a matar a Alan. Después de eso, solo fue cuestión de rastrear al líder del grupo, Robert J. Matthews, quien se decía que estaba personalmente involucrado en el asesinato de Alan. Luego, en diciembre de 1984, el FBI pudo rastrear a Matthews hasta una casa en la isla Whidbey, cerca del estrecho de Puget en Seattle. Después de que se negara a rendirse, se produjo un tiroteo, y en el caos, la casa de Matthews se incendió con bengalas incendiarias del FBI. Sin embargo, en lugar de rendirse para salvar su vida, Matthews se negó a salir del edificio en llamas y, sin duda, fue superado por el humo negro que salía de las ruinas de su último escondite. Para cuando todo terminó, un hombre que había deseado una muerte ardiente a tantos otros por nada más que su herencia, él mismo era un cascarón quemado y apenas reconocible. Después de que Alan fue enterrado en el centro judío Waldheim en Forest Park, Illinois, 4 miembros principales de la Orden fueron acusados de cargos federales de conspiración de extorsión y de violar los derechos civiles de Alan. 2 de estos hombres, David Lane y Bruce Pierce, fueron determinados como los planificadores y ejecutores del asesinato de Alan, y fueron sentenciados a cumplir 190 y 252 años, respectivamente, lo que significa que la única libertad a la que cualquiera de ellos podía aspirar era la muerte. Alan, por otro lado, siguió siendo querido por todos aquellos que disfrutaron de su programa de radio, y se convirtió en un símbolo para aquellos que permanecieron valientes frente a la violencia política viciosa. Wallace Sousa, un exoficial de policía de 51 años, fue una de las figuras públicas más conocidas de Brasil. Nacido en Manaus, estado de Amazonas, el 12 de agosto de 1958, creció y obtuvo títulos en el Colegio de Negocios São Luís Gonzaga y el Colegio Estatal Basilio Machado. Sousa también asistió al Centro de Estudios del Comportamiento Humano en la Universidad Newton Leeds
y se enlistó como oficial de policía tras su graduación en 1979. A Wallace le gustaba afirmar que había sido un oficial de policía ejemplar, pero en realidad fue despedido menos de 10 años después de su servicio tras ser condenado por fraude de pensiones y robo de gasolina. Sin embargo, este mal comportamiento no pareció molestar al electorado brasileño, ya que Wallace fue posteriormente elegido miembro de la Asamblea Legislativa del Estado de Amazonas y se postuló para el cargo después de una temporada presentando el programa de televisión altamente popular, pero muy controvertido, Canal Libre. Canal Libre detallaba los asesinatos de varias figuras criminales, y en un país con una tasa de homicidios tan alta como la de Brasil, esto proporcionaba una rica fuente de material para Wallace y su equipo de cámaras móviles. El programa se convirtió en el más popular en toda la ciudad de Manaus, que también era el lugar de nacimiento de Wallace. Estaban extremadamente orgullosos de su hijo nativo, quien era esencialmente un portavoz de la política de ley y orden, y de un enfoque más duro contra el crimen. Al principio, Wallace era un reportero excelente, y supuestamente su estatus como exoficial de policía le permitía acceder a información que otros periodistas solo podían soñar. Pero Wallace parecía tener un acceso excesivo a la información, y tenía la costumbre de llegar a las escenas del crimen incluso antes que la policía. Por ejemplo, en un segmento de Canal Libre, Wallace camina por un bosque para examinar un cadáver en llamas. En un momento, se vuelve hacia la cámara y dice a los espectadores: «Huele a barbacoa, es un hombre, tiene olor a carne quemada. La impresión es que es de madrugada y que es una ejecución». Ciertos oficiales de policía encontraron esto muy sospechoso, ya que las circunstancias de la muerte del hombre quemado aún no habían sido confirmadas. Luego, en 2009, Brasil se sorprendió cuando su querido Wallace Sousa fue acusado de contratar sicarios para matar a 5 personas con el fin de aumentar la audiencia de su programa. Fue una acusación impactante, y muchos se negaron a creer que un defensor de la justicia pudiera estar facilitando asesinatos. Naturalmente, Wallace negó las acusaciones, pero se alejó de la publicidad después de que otro exoficial de policía, Moacir Jorge da Costa, admitiera haber llevado a cabo uno de los asesinatos. Luego, en otra revelación sorprendente, el propio hijo de Wallace fue arrestado por cargos de homicidio, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas, con la policía afirmando que él también había sido parte de la conspiración para aumentar artificialmente la audiencia del programa de su padre. En octubre de ese mismo año, se encontró una gran cantidad de pruebas incriminatorias en la casa de Wallace y finalmente fue acusado de asesinato, tráfico de drogas, intimidación de testigos, porte ilegal de armas y formación de una banda criminal. Sin embargo, después de que se emitió una orden de arresto, Wallace se dio a la fuga con un equipo de más de 60 policías civiles y federales encargados de su captura. Aunque se entregó solo unos días después de su intento de fuga, Wallace continuó insistiendo en su inocencia, tal vez sabiendo que seguramente sería asesinado en una prisión brasileña, conocidas por ser algunas de las más peligrosas y superpobladas del mundo. Su hermano, el vicealcalde Carlos Sousa, rogó a las autoridades que, si Wallace era enviado a prisión, tuviera una celda propia, apartada de los demás reclusos. Durante su juicio, muchos de los antiguos colegas de Wallace fueron implicados en los asesinatos, e incluso el exproductor de Canal Libre fue arrestado bajo sospecha de haber participado en la conspiración. Se escucharon más pruebas de que Wallace había autorizado la intimidación de testigos, y que aquellos que podían identificarlo como el cabecilla de la conspiración habían sido acosados, coaccionados e incluso agredidos. Esto también se hizo de forma parcialmente voluntaria, ya que Wallace declaró públicamente que la razón por la que estaba siendo, según él, incriminado, era porque había descubierto una red de tráfico de niños a gran escala que tenía apoyo financiero de algunas de las figuras públicas más prominentes del país. Por lo tanto, Wallace en realidad coaccionó a sus seguidores para que cometieran los crímenes por él, y esto solo se convertiría en evidencia utilizada para condenarlo por el cargo de formación de una banda criminal. El estrés de enfrentar la cadena perpetua, encerrado con personas que harían casi cualquier cosa para verlo muerto, resultó ser demasiado para Wallace Sousa, y en marzo de 2010, serios problemas cardíacos lo llevaron a ser internado en un hospital especializado en enfermedades cardíacas en la ciudad de Sao Paulo.
Los médicos hicieron todo lo posible por Wallace, pero simplemente no pudo lidiar con el horror que enfrentaba y murió de un ataque al corazón solo unos meses después de ingresar al hospital. Fue un final patético para un hombre que había lucrado con un número incalculable de asesinatos y muertes, algunos de los cuales había orquestado él mismo. Un hombre que durante mucho tiempo se había proclamado un firme defensor de la paz y la justicia, en su muerte solo sería recordado como un ladrón y un asesino. En la mañana del 26 de agosto de 2015, la reportera de noticias Allison Parker, de 24 años, y su camarógrafo Adam Ward, de 27 años, estaban realizando una entrevista en Bridgewater Plaza en Moneta, Virginia. Ambos trabajaban para la filial de CBS en Roanoke Bay, WDBJ, y habían conducido hasta la plaza para grabar una entrevista con Vicki Gardner sobre las celebraciones del aniversario número 50 del lago Smith Mountain, un cuerpo de agua artificial creado por la presa Smith Mountain. Allison estaba decididamente nerviosa antes de la entrevista, ya que era una de sus primeras transmisiones en vivo para el programa matutino de WDBJ. La televisión en vivo puede ser una forma notoriamente difícil de medios, y Allison sabía que una actuación sólida la pondría firmemente en el camino hacia una promoción. La entrevista comenzó alrededor de las 6:44 a.m., con una Allison brillante y alegre saludando a los espectadores de la estación con su sonrisa característica. Luego comenzó su sesión de preguntas y respuestas con Vicki Gardner, y a mitad de la entrevista, todo parecía ir bien. Pero exactamente a las 6:46 a.m., una figura vestida con ropa oscura emergió de las sombras detrás de Adam Ward. Ninguna de las personas presentes en la escena pareció notar al hombre al principio. Adam Ward tenía la espalda al hombre, por lo que estaba completamente ajeno a su presencia. Vicki o Allison pudieron haber visto al hombre de reojo, pero cada una mantuvo su profesionalismo y continuó con la entrevista. Parece que el hombre de la ropa oscura estaba grabando la entrevista con un teléfono celular, y a medida que se acercaba al grupo, sacó una pistola Glock de 9 milímetros y se grabó a sí mismo apuntando al pecho de Allison. Increíblemente, nadie pareció notar la presencia de un arma mortal entre ellos, y en el momento de confusión, la figura simplemente bajó la pistola y permitió que la entrevista continuara. Existe la posibilidad de que la figura no supiera que la entrevista se estaba grabando en vivo, y cuando se dio cuenta de que se estaba transmitiendo directamente a las casas de miles de virginianos, solo podemos imaginar la emoción enfermiza que sintió. Una vez más levantó la pistola, solo que esta vez disparó. Se dispararon un total de 8 tiros contra Allison Parker, Adam Ward y Vicki Gardner, y el ataque ocurrió tan repentinamente que la escena horrífica se transmitió a través del programa matutino de WDBJ. Lo último que los espectadores vieron antes de que la transmisión en vivo se cortara fue la cámara de Adam Ward cayendo al suelo y capturando brevemente una imagen del asesino de su operador. Cuando la transmisión en vivo se cortó, la señal volvió al estudio de WDBJ, donde la presentadora de noticias Kimberly McBroom declaró que no estaba segura de lo que acababa de suceder. Kimberly continuó diciendo que los ruidos fuertes provenientes de la transmisión podrían haberse debido a un fallo en el motor de un automóvil. Pero eso era o un pensamiento deseoso o un control de daños de su parte porque, a medida que continuaba el programa matutino, Allison y Adam yacían moribundos en la escena de lo que indudablemente había sido un tiroteo. Los paramédicos se apresuraron a la escena, pero no pudieron revivir ni a Adam ni a Allison. Vicki Gardner también resultó herida en el ataque, pero los cirujanos del Hospital Memorial de Caroline Roanoke lograron salvarle la vida. Sin embargo, estaba claro que ella no era el objetivo del ataque. La herida de Gardner parecía ser puramente accidental, mientras que tanto Allison como Adam murieron por disparos en la cabeza al estilo de una ejecución, donde el atacante buscó inmovilizarlos con disparos en el torso antes de dar el golpe final. Las fuerzas del orden locales se pusieron en acción revisando las imágenes de la cámara de Adam cuando WDBJ las compartió. Cuando la imagen del pistolero apareció en pantalla,
La policía le preguntó al gerente general de la estación si reconocía al hombre. El gerente simplemente respondió con un horrorizado sí. Para él, la figura se parecía mucho a uno de los ex empleados de WDBJ, un hombre llamado Bester Flanagan. Bester Lee Flanagan, conocido profesionalmente como Bryce Williams, nació en una familia de testigos de Jehová el 8 de octubre de 1973 en Oakland, California. Asistió a la Universidad Estatal de San Francisco, donde se graduó en 1995 con un título en radio y televisión. Entre marzo de 1999 y marzo de 2000, mientras Bester trabajaba como reportero para la WTWCTV con sede en Florida, comenzó a exhibir un comportamiento bastante preocupante. En un momento, cuando dos de sus compañeros de trabajo señalaron errores en su informe, Bester se quejó ante el director de noticias, Don Schaffer, de que lo estaban victimizando debido a su orientación sexual. Sin embargo, los dos compañeros de trabajo presentaron una contrademanda afirmando que Bester había estallado en cólera después de que le ofrecieran críticas constructivas. Además, se decía que varios de los camarógrafos de la estación intentaban rutinariamente evitar trabajar con Bester, y uno describió su comportamiento como de diva. Como resultado de tal comportamiento antisocial, Bester fue despedido de la estación de noticias de Florida, pero rápidamente presentó una demanda civil contra su antiguo empleador. En lugar de reiterar que había sido discriminado, afirmó que su despido se debía a la discriminación racial por ser afroamericano. La demanda se resolvió en enero de 2001 con el cese de las operaciones de noticias de WTWC-TV poco después, por lo que bien pudo haber habido algún peso real en las acusaciones de Bester. Pero lo que sabemos con certeza es que en abril de 2012, Bester fue contratado en WDBJ de Virginia, donde comenzó a trabajar con Allison Parker y Adam Ward. La gerencia de la estación había decidido que el impresionante currículum de Bester lo convertía en el candidato perfecto para la estación, y no tenía conocimiento de ninguna controversia pasada. Sin embargo, rápidamente notaron que Bester era argumentativo y confrontacional con sus compañeros de trabajo. En solo 3 meses de comenzar a trabajar en WDBJ, Bester fue objeto de 3 quejas separadas, con compañeros de trabajo afirmando que se sentían amenazados o incómodos al trabajar con él. Para febrero de 2013, la suerte de Bester se había agotado, y WDBJ lo despidió el primer día del mes, citando un comportamiento volátil. Un excompañero de trabajo declaró que, al descubrir que había sido despedido, Bester comenzó a atacar violentamente a otros empleados de la sala de redacción, tanto que tuvieron que llamar a la policía. Las cámaras de seguridad de la estación muestran un incidente en el que Bester recoge una pequeña cruz de madera del escritorio de alguien antes de arrojarla al gerente de la estación mientras gritaba: «¿Necesitas esto?». Sus ex compañeros de trabajo estaban tan asustados de algún tipo de represalia que la estación de televisión pagó por seguridad privada para protegerlos, insistiendo en que se contactara a la policía si Bester aparecía en sus estudios. Tras su despido, al igual que en Florida, Bester presentó una queja ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, EEOC, en la que nombraba a Allison Parker como una de las principales responsables de un caso de discriminación racial en curso. Sin embargo, después de una investigación intensiva, la EEOC decidió que la queja era totalmente inválida y que ninguna de las pruebas o declaraciones de Bester podía ser corroborada. Tras esta decisión, sabemos que Bester escribió un borrador de una nota diciendo que se quitaría la vida. Una afirmación decía que estaba tan lleno de rabia después del incidente que había matado a sus 2 gatos. Entre el momento en que fue despedido y el momento del tiroteo, Bester parecía completamente incapaz de dejar de lado sus sentimientos vengativos. Continuó alegando discriminación en sus cuentas de Facebook y Twitter, afirmando repetidamente que Allison Parker le había hecho un comentario racial codificado durante su empleo. Todo esto parece haber hervido dentro de él, antes de que el sentimiento de odio estallara en la televisión en vivo el 25 de agosto de 2015. También se aseguró de que la policía no tuviera que arrestarlo para asegurar una confesión porque exactamente a las 8:26 a.m., ABC News recibió un fax de 23 páginas de Bester, titulado «Nota para amigos y familiares». La nota articulaba la ira de Bester por lo que él percibía como discriminación racial
y acoso en su lugar de trabajo. También hizo referencia a Dylann Roof y al tiroteo en la iglesia de Charleston, que ocurrió 2 meses antes, diciendo que fue un punto de inflexión en su ira en constante crecimiento. Bester continuó describiéndose a sí mismo como un barril de pólvora humano a punto de explotar, y se dice que profesó admiración por asesinos en masa como Eric Harris y Dylan Klebold, quienes perpetraron la masacre de la escuela secundaria de Columbine en 1999, y Cho Seung-hui, el perpetrador del tiroteo en Virginia Tech en 2007. Las fuerzas del orden encontraron estas últimas referencias extremadamente escalofriantes, ya que sugería que Bester planeaba matar de nuevo. También enfrentaron la tarea casi imposible de rastrearlo cuando, sin duda, estaba en movimiento. Sin embargo, Bester les dio una oportunidad de oro para hacerlo cuando llamó a WDBJ, poco después de las 10 a.m., para repetir algunos de los puntos de su fax. Aunque Bester abandonó su Ford Mustang en el aeropuerto regional de Roanoke-Blacksburg, la capacidad de las autoridades para rastrear su teléfono celular anuló cualquier beneficio de cambiarse a un Chevrolet Sonic alquilado. Un lector automático de placas en el automóvil de un policía estatal de Virginia identificó el Sonic alquilado a las 11:20 a.m. Pero cuando el policía intentó iniciar una parada de tráfico, Bester pisó el acelerador e intentó huir. El vehículo del policía estatal fue acompañado por varios otros, pero la persecución fue breve. Bester sacó su automóvil de la carretera y chocó contra un terraplén cerca de Markham después de menos de 3,5 kilómetros de intentar escapar de la policía. Los policías estatales rodearon el vehículo, pero antes de que pudieran avanzar para hacer un arresto, se escuchó un solo disparo desde los asientos delanteros. Bester había usado la misma Glock 19 que había usado para quitarle la vida a Adam y Allison para quitarse la suya. Bester fue rápidamente trasladado en helicóptero al Hospital Innova Fairfax en Falls Church, pero fue declarado muerto al llegar exactamente a la 1:26 p.m. El episodio envió ondas de choque a través de los círculos mediáticos de todo el mundo. No fue la primera vez que un periodista moría en vivo en televisión, pero que un reportero fuera atacado por uno de los suyos era un fenómeno horripilante y nuevo. Solo podemos estar agradecidos de que Bester fuera rastreado antes de tener la oportunidad de matar de nuevo, y sin importar lo que dijera su declaración final, debemos recordar que este era un hombre que admiraba a los asesinos en masa y que, en lugar de enfrentar la adversidad con respeto y dignidad, Bester Flanagan eligió quitar la vida a personas inocentes, cosechando una terrible venganza por poco más que una rivalidad en el lugar de trabajo. En mayo de 2015, Iván y José Metzger, de 67 años, viajó al estado de Minas Gerais en su natal Brasil. Iván trabajó como periodista de investigación la mayor parte de su vida y dirigía un blog conocido como Búho del Valle. El nombre estaba destinado a invocar la imagen de un centinela valiente y vigilante, y a diferencia de muchos de sus compañeros periodistas, Iván no temía informar sobre las fechorías de los poderosos. Iván reportaba todo tipo de travesuras gubernamentales, desde arrestos dudosos en retenes hasta simples infracciones de estacionamiento cometidas por funcionarios del gobierno. Se hizo muchos enemigos políticos en su tiempo, pero Iván parecía no estar en peligro real hasta que comenzó a investigar un caso extremadamente siniestro. Iván había estado consciente durante mucho tiempo del tráfico de drogas que ocurría en la región del Valle de Jequitinhonha en Minas Gerais, pero a principios de 2015 se enteró de otro comercio ilícito mucho más sutil que tenía lugar en la zona, uno que era aún más perjudicial y peligroso que el tráfico de narcóticos, el tráfico de personas, y en particular, el tráfico y la explotación de niños. La mitad de la razón por la que el fenómeno no se había informado durante tanto tiempo era que se decía que los periodistas tenían miedo de trabajar en la región, ya que los conceptos de ley y orden solo se aplicaban de manera tenue en el rural Minas Gerais, y aquellos que arrojaban luz sobre las cosas que otros querían mantener en secreto podían esperar una seria intimidación. Incluso los políticos intentaron por todos los medios frenar a Iván, pero sus métodos de represalia debían mantenerse algo por encima de la mesa. Sin embargo, aquellos que traficaban con miseria y muerte
No tenían reparos en usar la violencia para silenciar a sus críticos, y después de que Ivani desapareciera poco después de iniciar su investigación, muchos de sus colegas temieron lo peor. Varios días después de su desaparición, la policía de la ciudad de Padre Paraíso recibió una llamada de un informante anónimo que les dijo dónde podían encontrar a Ivani. Parecía haberse insinuado que Ivani estaba bien, y que simplemente había sido secuestrado y abofeteado por aquellos que querían que cesara sus investigaciones sobre sus empresas ilegales. Sin embargo, cuando la policía rastreó la ubicación que les había dado el informante anónimo, encontraron una escena verdaderamente horrible. Ivani había sido decapitado mientras estaba atado a un árbol, con las muñecas aseguradas con alambre de gallinero tan apretado que le cortaba la piel. Había evidencia de que había sido torturado extensamente, con numerosos moretones, abrasiones y quemaduras en todo su cuerpo. Su cabeza cercenada había sido colocada en el suelo frente a su cuerpo, y aunque estaba llena de insectos y larvas de mosca, era bastante obvio que también había sido desollado. La noticia del asesinato de Ivani conmocionó a la comunidad periodística brasileña, pero no era algo nuevo. 14 periodistas brasileños habían sido asesinados desde principios de 2011, y muchos tenían una buena idea de por qué su colega había sido blanco. Dada la barbarie de su asesinato, creo que había descubierto algo que se suponía debía mantenerse en secreto, dijo la esposa de Ivani y también periodista, Ilma Chávez Silva Borges, quien obviamente estaba afligida pero inquebrantablemente desafiante tras el asesinato de su esposo. Es fácil entender por qué murió haciendo algo increíblemente noble: intentar proteger a niños inocentes de aquellos que buscaban explotarlos. Pero lo que es particularmente aterrador sobre este caso es el poder absoluto que parecen tener tales explotadores. Los traficantes de personas pudieron secuestrar, torturar y asesinar a un periodista de alto perfil, todo mientras evitaban completamente la detección de la policía local. La policía local sugirió que el asesinato de Ivani bien podría haber sido un crimen pasional, y surgió de poco más que una disputa amorosa o un desacuerdo entre amigos. Creo que eso es una fuerte evidencia para sugerir que la policía local está en la nómina de los traficantes, ya que no he oído hablar de muchas disputas amorosas que resultaran en tortura prolongada, decapitación y mutilación. El hecho de que incluso sugieran eso es sumamente perturbador, ya que es bastante obvio que fueron las investigaciones criminales de Ivani las que resultaron en su muerte. Todo en un lugar donde la policía no solo es indiferente al sufrimiento de los inocentes, sino que también participa activamente en su opresión. Mi nombre es Antonio, y tengo 67 años. Hace 5 años mi vida cambió de una manera que nunca imaginé. Quiero contarles la historia de mi hija, Laura, una periodista talentosa y apasionada que desapareció mientras cubría una nota en África. La incertidumbre y el dolor de no saber qué le pasó han sido insoportables, pero contar su historia es lo menos que puedo hacer para mantener su memoria viva y quizás, algún día, encontrar respuestas. Laura siempre fue una niña curiosa y aventurera. Desde pequeña mostraba un interés insaciable por conocer el mundo y las historias de las personas. Recuerdo que, cuando tenía solo 10 años, solía sentarse conmigo en el jardín, leyendo libros de historia y geografía. Su mente siempre estaba trabajando, siempre preguntando, siempre queriendo saber más. Estaba claro que tenía un espíritu inquieto y un deseo ardiente de explorar. Después de terminar la escuela secundaria, Laura decidió estudiar periodismo. No fue una sorpresa para mí ni para su madre. Sabíamos que Laura quería contar historias, dar voz a los que no la tenían y descubrir la verdad, sin importar cuán incómoda o peligrosa pudiera ser. Asistió a una universidad prestigiosa y poco después de graduarse, comenzó a trabajar para un reconocido periódico. Laura era una reportera dedicada, y no pasó mucho tiempo antes de que se destacara en su campo. Una de las cosas que más admiraba de Laura era su valentía. No se acobardaba ante la adversidad ni se dejaba intimidar por situaciones peligrosas. Era una periodista intrépida, y esa cualidad la llevó a aceptar una asignación en África. Estaba emocionada por la oportunidad de cubrir historias sobre las tribus africanas y sus culturas, algo que siempre le había fascinado.
Sabía que no sería un trabajo fácil, pero Laura estaba decidida a hacerlo. Recuerdo el día en que me dijo que iba a África. Estábamos en la cocina y ella estaba preparando café mientras me hablaba de la asignación. Sus ojos brillaban con entusiasmo, y su voz tenía ese tono de determinación que siempre me había impresionado. «Papá, voy a viajar a África», me dijo sosteniendo la taza de café entre sus manos. «Me han asignado una serie de artículos sobre las tribus y sus culturas. Será una experiencia increíble». Aunque me preocupaba su seguridad, no quise apagar su entusiasmo. Sabía que Laura era cuidadosa y profesional, y confiaba en que tomaría todas las precauciones necesarias. «Ten mucho cuidado, Laura», le dije tratando de sonar positivo. «Sabes que siempre estaré aquí para ti». Ella me sonrió y me abrazó. Era una sonrisa llena de esperanza y determinación. En ese momento nunca pensé que esa podría ser la última vez que vería a mi hija. Laura partió hacia África a principios de mayo. Los primeros días nos mantuvimos en contacto regular. Me enviaba mensajes y fotografías de los lugares que visitaba y las personas que conocía. Estaba claro que estaba disfrutando de su trabajo y aprendiendo mucho. Sin embargo, después de unas semanas, las comunicaciones comenzaron a disminuir. No le di mucha importancia al principio. Sabía que en algunas áreas rurales la señal de teléfono podía ser escasa. Pero pronto, los mensajes y llamadas cesaron por completo. La preocupación empezó a invadirme. Traté de mantener la calma y no alarmar a su madre, pero mi intuición me decía que algo no estaba bien. Después de varios días sin noticias de Laura, decidí contactar a su editor en el periódico. Me dijeron que tampoco habían tenido noticias de ella y que estaban tratando de comunicarse con las autoridades locales para obtener información. La espera fue angustiosa. Cada minuto que pasaba sin saber nada de Laura se sentía como una eternidad. Finalmente, después de una semana de silencio, recibí una llamada que nunca olvidaré. Era su editor, y su voz sonaba grave. «Antonio, hemos recibido noticias de las autoridades en África. Han confirmado que Laura ha desaparecido. Estamos haciendo todo lo posible para encontrarla, pero hasta ahora no hay rastro de ella». Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. La idea de que mi hija estaba desaparecida en un continente tan vasto y desconocido era aterradora. No podía entender cómo algo así podía haberle pasado a Laura, a mi valiente y talentosa hija. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una pesadilla interminable. Las autoridades en África iniciaron una búsqueda, pero los días se convirtieron en semanas y luego en meses, sin ninguna pista sobre el paradero de Laura. Me sentía impotente, sabiendo que estaba tan lejos y que había tan poco que podía hacer para ayudar. Pasaba horas al teléfono, hablando con diplomáticos, periodistas y cualquier persona que pudiera tener información, pero siempre era la misma respuesta. No había rastro de Laura. Mi esposa y yo viajamos a África varias veces para seguir de cerca la investigación. Recorrimos las aldeas y hablamos con las personas que Laura había conocido. Cada vez que alguien nos decía que la habían visto, una chispa de esperanza se encendía en mi corazón, solo para ser apagada cuando no se encontraba ninguna prueba concreta. La burocracia y la falta de recursos en algunas áreas rurales hicieron que la búsqueda fuera aún más difícil. Durante esos meses, me di cuenta de la magnitud del peligro que había enfrentado Laura. Descubrimos que las áreas donde había estado investigando eran conocidas por el tráfico de personas y otros crímenes violentos. A pesar de sus precauciones, era posible que Laura hubiera tropezado con personas que no querían que sus actividades fueran descubiertas. La desesperación y la tristeza nos consumían a mi esposa y a mí. Nos aferrábamos a la esperanza de que Laura estuviera viva, quizás retenida en algún lugar, esperando ser rescatada. Pero con cada día que pasaba, esa esperanza se desvanecía un poco más. Finalmente, después de un año de búsqueda infructuosa, las autoridades nos informaron que la investigación activa se estaba cerrando. No había más pistas que seguir, y Laura seguía desaparecida. Fue un golpe devastador. Sentí como si nos hubieran robado una parte de nuestras vidas y que nunca podríamos recuperarla. Desde entonces, he vivido con la incertidumbre y el dolor de no saber qué le pasó a mi hija. Me despierto cada mañana con la esperanza de recibir alguna noticia, algún indicio de que Laura está viva y bien. Pero hasta el día de hoy, no ha habido ninguna señal de ella. A pesar de todo, me niego a rendirme. Sigo buscando respuestas. Sigo esperando que algún día Laura regrese a casa.
Es lo único que puedo hacer para honrar su memoria y mantener viva la esperanza de que algún día, de alguna manera, encontraré a mi hija. Esta es la historia de Laura, mi valiente hija, una periodista que desapareció en África mientras hacía lo que amaba: contar historias y buscar la verdad. Su ausencia ha dejado un vacío en nuestras vidas que nunca podrá ser llenado, pero su memoria vive en cada palabra que escribo y en cada día que paso buscando respuestas.